Muy bien, continuamos con esta serie de mensajes, ya llevamos varias semanas, a la que hemos llamado ¿cómo? A ver si se acuerdan. Muy bien, excepcional. Y el título del mensaje de hoy es El fin de la inflación. Estadísticamente comprobado que hoy en la Argentina la mayor preocupación de los argentinos es esta, la inflación. Y podemos decir con razón, ¿no? Se estima, y yo creo que ya lo hemos pasado, que vamos a culminar el año con más del 100% de inflación. O sea, que lo que salía en enero, no sé, 200 pesos, en diciembre va a salir 400, 500, no sé cuánto más. Preocupados los argentinos por la inflación y con razón, podríamos decir. Porque todo el aspecto externo y las circunstancias que nos rodean no parecen indicar un futuro o algo mejor que se pueda venir. Ahora, si yo te preguntara hoy, ¿vos creés que dentro de un año va a haber inflación cero? ¿Y en 5 meses? Yo sé que al hacer esta pregunta inmediatamente te viene todo lo que escuchaste en las noticias, durante la semana, lo que se escucha en el almacén cuando vas a comprar, lo que se escucha en la estación de servicio antes de cargar combustible, en fin. Todos los informes, todas las estadísticas, todas las evaluaciones, miles y miles de economistas a quienes les hacen entrevistas en los diferentes noticieros, todos dicen esto no para más, no lo para nadie. Ahora, lo que yo voy a decirte hoy, que es lo que la palabra del Señor nos va a enseñar, es que tenemos que aprender a declarar lo que la palabra del Señor declara, que no tiene como base el informe o el conocimiento humano, sino que tiene como base lo que Dios dice. Hoy vamos a ver una historia bíblica que nos va a enseñar cómo la inflación bajó de un día para el otro. Y hubo mucha gente que contestó esto: imposible. Pero Dios lo hizo. Y yo te hago una pregunta: ¿Dios ha cambiado? ¿El poder de Dios ha cambiado? No. Sin duda que la emoción más importante y más que está tomando control de la vida de las personas es el miedo. ¿Por qué? Y porque cuando uno sufre diferentes situaciones, ¿no? En este momento hablamos un poco de lo que es la economía, pero en realidad cuando vivimos diferentes cosas, eso después nos llena de miedo para el futuro. ¿Y qué es lo que hace el miedo? Lo hemos hablado muchas veces aquí. El miedo nos paraliza, el miedo nos limita, el miedo nos detiene, el miedo no nos deja vivir, conquistar e ir por la vida excepcional, llena del poder de Dios, llena de los milagros de Dios, que Jesús compró en la cruz del Calvario para cada uno de aquellos que deciden ser sus seguidores. Ahora es cierto que las cosas difíciles van a venir. Es probable que en algún momento de la vida te quedes sin trabajo, pierdas la salud, pierdas alguna relación significativa, tu economía se venga a pique. ¿Es probable eso? Es probable. Y eso es lo que hace que a veces nos llenemos de temor y no veamos con fe el futuro o lo que se aproxima. Y ese es el problema. Las circunstancias, las cosas que vivimos no son tanto el problema. Lo vamos a ver hoy en lo que Dios nos va a enseñar. Es el miedo el que nos limita y que no nos deja creer, que no nos deja creerle a Dios, que nos hace decir, no, esto es imposible, a cosas que sí Dios puede hacer, si tan solo hay alguien que se atreve a hacer ¿qué? A creer. Y creer son 2 letras sencillas. Fe. Y la fe es esto, declarar lo que cantábamos en la canción: Dios imparable, Dios de imposibles, sos inigualable. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Hoy el Señor nos va a enseñar y nos va a recordar que no podemos permitir que el miedo
atemorice nuestra vida e impida que nosotros tengamos un futuro de bendición. No solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Nuestros hijos están rodeando, nos están observando todo el tiempo y su fe es alimentada por nuestra condición, por nuestra respuesta también a las situaciones que vivimos. Vamos a orar. Ahí donde estás, Señor, venimos delante de tu presencia, papá. Te hemos agradecido, te hemos cantado, te hemos expresado nuestro amor. Señor, y ahora estamos listos y preparados para que nos hables. Necesitamos tu palabra, Señor. Tu palabra que es poderosa, que transforma, que cambia, que renueva, que levanta, que libera, que sana. Esa es tu palabra. Señor, y es la única que vale. Todo lo demás falla, pero vos no fallás. Por eso te pedimos en esta tarde que abras nuestra mente, Señor, para que podamos recibir lo que vos nos vas a enseñar y salgamos de este lugar llenos del poder del Espíritu Santo, listos para enfrentar cualquier situación que se venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Toma tu hoja de notas y vamos a ver una historia. Continuamos con la etapa del ministerio del profeta Eliseo. Tantas historias que venimos compartiendo, tantas verdades que nos están ayudando a poder conquistar esta vida excepcional que Dios quiere que vivamos como sus seguidores. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 6. Si trajiste tu Biblia, sería bueno que en el mes de septiembre vengamos con nuestras Biblias, ¿o no? Está bien, uno a veces no facilita un poco en la hoja de notas, pero es bueno traer la Biblia, tener tu propia Biblia ahí, que la abras, que nos acompañes en la lectura. Esta historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 6, y dice de la siguiente manera. El rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Y 200 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Entonces el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? Este es el escenario. El pueblo de Israel lo ha rodeado un enemigo, lo ha sitiado. Esta era una estrategia militar de aquellos tiempos. Sitiar significaba rodear una ciudad y no dejar que nadie ni entrara ni saliera. Por lo tanto, al no poder comerciar, al no poder intercambiar con los pueblos que estaban alrededor de la ciudad o del pueblo, la gente terminaba muriendo de hambre. Era tan terrible la inflación que había en ese momento que una cabeza de burro, a ver, ¿cuántas cocineras hay acá? ¿Cocinaste alguna vez una cabeza de burro? Ay. Una cabeza de burro salía 80 piezas de plata. Para que tengas en cuenta cuánto era esto, Judas, cuando entregó a Jesús para ser muerto en la cruz, pagó 30 monedas de plata. Así que una cabeza de burro casi que valió más que la vida de Jesús. Terrible la situación. Y si vos lees después en tu casa la historia un poco más extensa, no solamente que la inflación era terrible, sino que habían llegado a tal nivel de locura, que habían empezado a comerse sus propios hijos. Es más, el rey, unos versos más adelante, cuenta que él está caminando por la muralla, ¿no?, observando toda la situación, y hay unas mujeres peleando porque ya se habían comido el hijo de una, y ahora la otra escondía a su hijo porque no quería que se lo comieran. Cuando el rey ve esta situación, no tuvo mejor idea que echarle la culpa a dos personas, a Dios y a Eliseo. Por eso es que él dice, todo este sufrimiento viene de Dios. Él tiene la culpa. Ahora, si vamos a profundizar y vamos a sacar una verdad de este comienzo de la historia, ¿por qué llegó el pueblo de Israel a esa situación? En primer lugar, por abandonar a Dios. Si vos lees la historia de Eliseo, todos los gobernantes eran corruptos.
Todos los gobernantes eran idólatras. Eran uno peor que otro, a tal punto que Eliseo decidió tomar un poco de distancia de ellos. No se involucraban con ellos, justamente por esta situación. Y si vamos a aplicarlo hoy, ¿qué podemos decir de nuestra Argentina? ¿Por qué estamos como estamos? No tiene Dios la culpa, ¿no? Estamos como estamos porque hace mucho tiempo ya, y desde los gobernantes para abajo, Dios no tiene nada que ver, no está involucrado. No está involucrado Dios, así que no le busquemos ninguna explicación económica o las malas decisiones que toma este o aquel. Esta es la verdad. Cuando dejamos a Dios, viene el caos. Esa es la primera razón por la que el pueblo de Israel termina en esta condición. Y la segunda razón es por el miedo. ¿Cómo puede ser que siendo herederos del Dios de Moisés, del Dios de Josué, del Dios de David, ellos estuvieran encerrados ahí, ya muriéndose de hambre, comiéndose sus propios hijos, y no decidieran en el nombre de Jehová salir a pelear contra estos enemigos que sin duda Dios les hubiera dado una batalla, les hubiera dado la victoria a la batalla? ¿Por qué no lo hacían? Porque tenían miedo. ¿Y por qué tenían miedo? Porque hace tiempo ya que ellos habían abandonado al Dios verdadero y habían puesto su corazón en otros dioses, en otras posibles soluciones, en otros posibles escapes. Y la pregunta es, ¿tu corazón le ha dado lugar al miedo en este tiempo? ¿Sos una persona que ha perdido la paz? Cuidado, porque la raíz del miedo del pueblo de Israel era esta. El miedo que ellos tenían era alimentado por la incredulidad al haber puesto su fe en dioses falsos. Esa era la raíz del miedo del pueblo de Israel. Ese miedo que ellos tenían estaba alimentado porque ya no tenían en qué creer, porque en lo que habían creído les había fallado. Tenemos que tener mucho cuidado con los dioses falsos. Nuestro trabajo puede ser un Dios que se levanta. Nuestro dinero, el yo, mi manera de hacer las cosas, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, ¿no? Mi fe en este gobernante, mi fe en este otro gobernante. Vivimos en un tiempo corrupto, oscuro. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, tenemos que entender que nuestra fe no está puesta en ningún gobierno, ni pasado, ni presente, ni futuro, porque el único que no va a fallar nunca es Dios. El resto, si no tiene a Dios como el centro de su vida, va a fallar. Así que tenemos que aprender a que nuestra confianza esté en el lugar correcto, en el lugar correcto. Ahora, lo sorprendente de esta historia, vamos a continuar analizándola, es que aún en ese tiempo tan oscuro, con los gobernantes tan terribles, y cualquier similitud con la realidad presente es pura coincidencia, aún así Dios mostró su favor en su pueblo, en esa nación. Y eso hoy es la esperanza. Por eso se titula esta predicación El fin de la inflación. Porque aún con los gobernantes que quizás tenemos, que no están muy bien en la línea de lo que Dios quiere, e incluso nosotros, ¿cuántas veces abandonamos a Dios? ¿Cuántas veces escogemos otros caminos, otros amores, antes de correr a sus brazos? Aún así, Dios es un Dios lleno de gracia y Él puede obrar a favor de tu vida, de mi vida y de toda esta nación argentina, si tan solo somos capaces de rendir nuestro corazón y confiar en Él. Cuando el rey va y se queja con Eliseo y le dice esto, Eliseo le responde en 2 de Reyes 7, escucha el mensaje del Señor, esto dice el Señor, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, ¿sí? Es como decir mañana, cuando abran los mercados, cuando prendas el noticiero, 3 kilos de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 6 kilos de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata.
El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Esto va a ser imposible. Parecido a la respuesta que dieron algunos cuando hice la pregunta hace rato. Cuando Dios da una palabra, ya sea aquí, en tu casa, o cuando lees la Biblia, cuando escuchás alguna predicación y sentís que Dios te dijo algo, cuidado con lo que haces con eso. Porque cuando Dios da una palabra, depende de tu fe. Se puede cumplir en favor o se puede cumplir en contra. Esta persona que dijo esto va a ser imposible, no terminó bien por su falta de fe. Dios derramó su gracia en esta nación a pesar de todo lo que ellos estaban viviendo. ¿Y cómo lo hizo? Vamos a dejar de lado al rey corrupto que estaba gobernando en ese momento, a Eliseo, y vamos a concentrarnos en 4 personas, 4 leprosos, personas débiles, enfermas, denigradas, que las hacían de lado por su condición. Ellos eran leprosos. Fíjate lo que dice el verso 3. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte?, se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Estos leprosos no tenían mucha salida. Su condición era estar aislados del pueblo porque las medidas sanitarias así lo dictaminaban. Esa enfermedad era una enfermedad contagiosa que llevaba a la muerte porque no tenía cura. Así que, ¿dónde estaban estos leprosos? En la puerta de la ciudad. O sea, ¿qué comía esta gente? No sé. Porque si ya dentro de la ciudad se estaban muriendo de hambre, porque al estar sitiada no dejaban ni entrar ni salir a nadie, imagínate qué comían estos pobres hombres. Lo que alguien quizás les pudiera tirar del otro lado de la muralla, pero era imposible prácticamente que siguieran sobreviviendo. Entonces ellos dijeron: bueno, a ver, 3 opciones tenemos. Si nos quedamos acá, listo, nos morimos. Si nos metemos adentro, nos van a apedrear porque no tenemos permitido, vamos a morir igual. La tercera es que nos arriesguemos, enfrentemos el miedo y nos mandemos a los enemigos. Que hay un 1% de probabilidad de que nos perdonen la vida. Entonces, vivamos. Y aquí tenemos otra enseñanza. A lo mejor hoy vos llegaste aquí y estás o te sentís rodeado, limitado, con escasos recursos, sin opciones o con opciones, pero como la de estos hombres, una peor que la otra. Pero ¿sabes qué? Así como lo hicieron ellos, esta opción tenía el 1%, casi nada, pero tenía el 1% y eso los movilizó a actuar. De la misma manera Dios te lo dice hoy. ¿Qué opciones tenés? Y esta más o menos, y esta más o menos. Bueno, dice Dios, si esa opción involucra el 1% de tu fe, el 1% de posibilidad de que a lo mejor resulte, entonces, hacelo. Pero es que tengo miedo, pero es que no sé cómo va a resultar, pero es que, ¿qué te está pidiendo Dios? Y que por miedo no estás haciendo. Yo noté algunas cosas que a veces pueden llegar a costar y son cosas que parecen perdidas, pero que Dios motiva y nos pide a veces que creamos y apostemos, ¿no? Quizás lo que te está pidiendo Dios y tenés miedo de hacer es apostar otra vez por un matrimonio que se ha desgastado y parece llegar a su fin. Quizás lo que Dios te pide es que dependas de Él en la economía, tus diezmos,
tus ofrendas. Quizás lo que Dios te pide es que abras tu corazón y te dejes cuidar en un grupo pequeño. No, pero es que yo no acostumbro a esto que el otro. Quizás tenés que perdonar a personas que te dañaron para volver a confiar y poder volver a abrir el corazón y dejarte amar y dejarte cuidar. No sé, quizás retomar una carrera, tus estudios que dejaste alguna vez porque pensabas que no podías y hoy Dios te dice dale. Hacer esa llamada complicada. No sé cuántas cosas que la vida nos enfrenta y que involucra el conquistar esta vida excepcional, pero por miedo no lo hacemos. Dios te dice hoy, dale. Enfrenta esos miedos. Que no vas solo, que yo estoy con vos. Y ese 1% de posibilidad se va a unir al 99% de mi poder. Y te vas a dar cuenta como todo va a estar bien. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No depende Dios de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades, de nuestras limitaciones. Dios no depende de eso. Él tiene poder para obrar, aún dentro de esas situaciones. ¿Cómo fue que sucedió que estos hombres actuaron? Finalmente se decidieron. Tercera opción, 1%, corría peligro la vida, pero vamos. Dice que al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. ¿En qué momento del día estos leprosos salieron al ejército hacia el campo enemigo? Al ponerse el sol, o sea, que estaba oscureciendo. Dice que el ejército enemigo se llenaron de pánico y huyeron, ¿cuándo? En la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para salvar su vida. ¡Qué casualidad! Los leprosos decidieron levantarse y comenzar a avanzar hacia el ejército enemigo. Y el ejército enemigo en la noche empezó a escuchar carros y gente y un ejército que venía. Se llenaron de pánico y huyeron. ¿Fue casualidad? No fue casualidad. De alguna manera esos pasos, quizás atemorizados, dudosos, quizás inestables, llenos de miedo, de estos 4 hombres, Dios los hizo sonar como grandes ejércitos. Y esto es lo que Dios nos dice hoy. Hay un 1% de posibilidad quizás, pero ponete de pie y avanzá. Que tus pequeños pasos, tu pequeño paso de fe, Dios lo toma y lo convierte en un poderoso ejército marchando para vencer cualquier enemigo. Pequeño puede parecer tu paso de fe, pero Dios dice, hacelo, que yo voy a tomar ese pequeño paso, esa pequeña obediencia o esa pequeña cosa que a vos te parece un detalle y lo voy a convertir en un ejército marchando contra cualquier enemigo. Ahora este es el tema. ¿Qué está pidiendo Dios que hagas? ¿Qué te ha mostrado Dios ya que vos tenés que hacer? Mientras te quedes sentado, sentada sin hacer nada, nada va a suceder. A lo mejor es que, si ya pusiste tu fe en Jesús, es que pases por las aguas del bautismo. Yo sé que hay gente que aún tiene miedo de dar ese paso. Es que el agua, es que qué vergüenza, es que miedos, limitaciones. Este próximo viernes Antonella, ¿no? El viernes tenemos nuestra charla preparatoria de bautismos. Si aún no has dado ese paso, vení este viernes. Enfrentá tu miedo y comenzá la verdadera aventura de ser un seguidor de Jesús que comienza ahí en el agua. Cuando los leprosos, dice el verso 8, llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa. Y escuchen, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa
y lo escondieron. ¡Oh, qué festín se dieron! Es que Dios es un Dios de provisión. Dios no es un Dios de escasez. Jesús dijo, yo he venido para darles vida, y vida mediocre, vida más o menos, vida para que hoy estés alegre y mañana estés triste, que hoy esté todo bien y mañana todo sea un caos. Vida y vida en abundancia. Y no solamente abundancia económica, ya sabemos que en los bienes no está la felicidad. Una vida llena de paz, llena de alegría, llena de gozo, llena de satisfacción, llena de plenitud, que hace que yo me levante cada día y tenga ganas de vivir, que mire a mis hijos y me ponga feliz, que me siente en la mesa y cuando llevo una cucharada, un tenedor de comida a mi boca, pueda decir, Dios, gracias, porque vos sos un Dios que provee para tus hijos. ¿Tenés un plato de comida todos los días en tu mesa? Estás recibiendo la provisión de Dios. Dios es un Dios de provisión. Ahora es cierto que cuando estamos ahí, no sé si a ustedes les pasa, en casa cuando damos gracias por los alimentos, lo hacemos por turno. Lunes Rubén, martes yo, miércoles Franco, jueves Juliana. Fue mi idea esa, porque soy tan estructurada que hasta dar gracias en la mesa lo ponemos por día. Pero es que si no nos perdemos y nadie quiere dar gracias. ¿No les pasa en la mesa? ¿Quién va a orar? Y nadie quiere orar, empiezan a comer, no. ¿Ah? Bueno. Cuando damos gracias por los alimentos, inevitablemente es una costumbre, ya decimos, Señor, y te pedimos por quienes no tienen. Que vos podás proveer en sus mesas. Bueno, lo mismo le pasó a estos leprosos que ya se habían dado el tremendo festín. Dice, finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. No está bien. A ver, somos hijos del Dios de la provisión. Somos hijos del Dios creador del cielo y de la tierra. Nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene un futuro, nuestro presente tiene propósito, nuestro futuro está asegurado. Somos bendecidos, nos toca morirnos, nos vamos al reino de los cielos. Sabemos que no estamos huérfanos, que hay un papá que se ocupa de nuestras necesidades, pero no está bien quedarnos callados. No está bien que en un mundo y en una generación tan desesperanzada, yo voy a la pileta a nadar, martes y viernes. ¿Y cuál es la conversación? Esta. ¡Qué desastre! Y no podemos dormir. Y estamos tomando pastillas. Y la ansiedad. Y se me sube la presión. Y así está viviendo la gente. Y no está bien que vos y yo, que hemos conocido a este Dios maravilloso, poderoso, real, verdadero, nos callemos de que hay esperanza. No en el gobierno de turno, no en el ministro de Economía de turno, en Dios. Y si sos capaz de creer, Dios es un Dios de provisión y puede darte todo lo que necesitas. Ellos vuelven y el rey corrupto que tenían gobernando no les creyó. Cuando ellos daban la noticia de todo lo que había sucedido, no, usted está loco. Bueno, en definitiva mandaron algunos espías, corroboraron que era cierto lo que los leprosos decían. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a la ciudad de Samaria, que había todo un campamento con comida y con un montón de cosas. Dice el verso 16. Entonces la gente de Samaria salió, ¿cómo? Corriendo. ¿No? En casa no salen corriendo, pero cuando vamos a almorzar, yo digo una palabra. ¿Dónde está mi familia? ¿Cuál es mi palabra que yo digo a los invitados que tengo en casa? Sirvo. Una locura mía. ¿Qué significa? Poner la mesa. Y el primero que aparece, ¿quién es? El Rubén. No viene corriendo. Pero yo digo, este es tu ministerio más el preferido. Poner la mesa. Hoy lavo los platos, un montón de platos lavo así, bonito, pobre. Bueno.
Lo aplauden. Qué bendición, qué bendición. Gracias Dios, dije que hoy me mandaste un lavaplatos. Muy bien. Dice que la gente salió corriendo y tomó todas las cosas abandonadas del campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, o sea, de un día para el otro. Así se cumplió ese día tal como el Señor lo había prometido, que se venderían 3 kilos de harina selecta por una pieza de plata y 3 kilos de grano de cebada por una pieza de plata. ¿Qué llegó? El fin de la inflación. ¿Y qué pasó con el que dijo esto es imposible? ¿Sabes qué pasó con ese hombre? Después de que se da la noticia en la ciudad, el rey le dice a este hombre que vaya y se ponga a custodiar la puerta de la ciudad. Y fue una estampida la que salió. Imagínate, la gente estaba muerta de hambre. Así cuando les dijeron vayan y busquen que hay comida gratis, lo haríamos varios, creo yo, ¿no? Salieron corriendo y se lo llevaron puesto, lo pisaron. Y terminó aplastado por la multitud y ese fue su final. Murió. No pudo vivir, no pudo disfrutar, no pudo ver, no pudo vivenciar la provisión de Dios por su incredulidad. Hoy Dios te dice, va a llegar el fin. Va a llegar el fin de la inflación, de los problemas, de lo que... Pero ese no es el asunto. Porque las circunstancias, las limitaciones, las debilidades, todo lo que vemos, que tenemos nosotros, incluso con estos leprosos, a Dios no le interesa. Dios que dice, ese 1%, ese 1%, este es el desafío. No te quedes, avanzá, no tengas miedo. Dios está al lado tuyo. No dejes que el miedo te paralice. Decidí hoy en quién vas a creer y en quién vas a poner tu confianza. ¿Qué más nos dice hoy Dios? Seamos capaces de hacer lo que Dios nos pide, aunque tengamos miedo. ¿Qué más nos dice Dios en un tiempo y en una generación tan terrible, tan llena de ansiedad, tan llena de problemas que la gente está pasando? No nos quedemos callados. Hablemos de este Dios que hemos conocido. Muchos años después, un texto maravilloso. ¿Vieron que estuvimos dando algunos premios por textos que aprendemos de memoria y demás? Este es uno de los que deberíamos aprender. Jesús, varios años después, vuelve a decirlo, vuelve a declararlo en sus palabras. En Lucas capítulo 12, 29 al 33 dice, no se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Mirá al que tenés al lado tuyo y decirle, Dios conoce tus necesidades. Tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales, tus necesidades físicas, tus necesidades mentales, tus necesidades sociales, tus necesidades laborales. No sé qué necesidad estás teniendo en este momento. Dios conoce tu necesidad y no solamente la conoce, Él quiere satisfacerla. Ahora, ¿cuál es la clave para que Dios haga que la inflación desaparezca en el área en que sea que la tengas? Creer, dicen aquí. Y lo que dice el verso 31, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y Él les dará todo lo que quieran. ¿No? ¿Todo lo que qué? Todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño. Ay, qué maravilloso, ¿no? Pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean.
El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla podrá destruirlo. Esta es la declaración que Dios quiere que hagas hoy. No soy un huérfano. Tengo un Padre que tiene la capacidad de darme y proveerme todo lo que yo necesito. No voy a dejar que el miedo domine mi corazón. Voy a ser una persona generosa. No voy a acumular, no voy a acobacharme. Si veo necesidad, voy a asistir a quienes están necesitados. Eso es lo que Dios quiere. Que como seguidores de Jesús entendamos que nuestro futuro está en sus manos. Aquí la clave es buscar el reino de Dios. ¿Y qué significa eso? Que su palabra se haga real en nuestra vida. Que nos conduzcamos, que pensemos, que tomemos decisiones, que sintamos como Jesús lo haría. Este es un proceso, no es sencillo, no es fácil, pero demos el paso. Atrevámonos. Dios ha decidido darle lo que Él tiene preparado a aquellos que con coraje y más allá de sus limitaciones, sabiéndose débil y a pesar del miedo, eligen la esperanza y la fe. Y a lo mejor tu corazón está lleno de miedo. El miedo es una emoción real. ¿Cuál es la invitación de hoy? A que conozcas a este Dios de amor. Que en la cruz del Calvario venció el problema más serio que tiene la humanidad. El pecado y la muerte. Primera de Juan 4, 16, 18 dice, Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y el amor perfecto, que no es el de tu esposo, no es el de tu esposa, no es el de tus hijos, ¿sí? No idealicemos que el amor perfecto viene de la familia, porque no. La familia, las personas, los amigos, todos fallan. El amor perfecto es el Señor. Dice, el amor perfecto echa fuera el temor. El amor y el miedo no pueden permanecer juntos. Así que si tu corazón está lleno de ansiedad, de miedo, de inquietud y has perdido la paz, es porque no has conocido lo suficiente a este Dios de amor. Porque cuando invitas a Dios a entrar por la puerta principal de tu vida, el miedo sale por la puerta trasera. Cuando invitas a Dios a entrar por la puerta principal de tu vida, el miedo sale por la puerta trasera. Cuando Jesús murió en la cruz, parecía que todo iba a terminar mal. Pero Dios transformó ese gran mal, esa gran catástrofe de tener al Hijo de Dios en la cruz muriendo en el mayor bien, en el mayor milagro y en la mayor victoria de la historia. Porque hoy Jesús está ¿dónde? Aquí entre nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios literal que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cómo llegaste hoy? Si el miedo ha sido algo que ha apoderado tu vida, en este momento vamos a orar. Vamos a orar para que el reino de Dios, el gobierno de Dios, se haga real en tu vida. Pero esto no va a suceder si vos no lo invitás a Dios a que entre. Si vos no lo invitás a que tome control de tu vida, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus decisiones, la única manera de que esto resulte es que vos puedas vivir el mayor milagro que sucede de este lado de la eternidad en la vida de los seres humanos cuando deciden poner su fe en Jesús. Si vos hoy decidís poner tu fe en Jesús de manera genuina, creyendo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida y nace una nueva persona capaz de conquistar esta vida excepcional. De lo contrario, esto no va a suceder. Por eso ahí donde estás, cerrá tus ojos y decile a Dios con tus propias palabras: Dios, aquí estoy. Esto que vos me has enseñado, yo lo quiero para mi vida. Ya no quiero vivir como vive todo el mundo, decepcionados,
desilusionados, enojados, alterados, nerviosos, preocupados, sin paz, sin poder dormir, sin poder reír, sin poder disfrutar. Hoy quiero que se haga real en mi vida esta vida excepcional. Por eso, Señor, estoy listo, decíselo a Dios. Estoy listo para que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis sueños, te entrego mis proyectos, te entrego todo lo que soy, Dios. Deposita de tu Espíritu Santo en mi ser interior. Quiero conocerte, quiero conocer tu amor, que es el amor perfecto. Y vivir en esta vida abundante. Y cuando pase a la eternidad, una eternidad con vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.